esta verdad para un mejor funcionamiento en la obra. Ahí va mejor. Y creo que es sumamente para mí la obra de Dios es algo de mucha responsabilidad. Pero quiero recordarle que la responsabilidad no es, gracias mi hermano, no es solamente para el varón, la responsabilidad también es para la esposa del pastor. Yo quiero hablar un poquitito acerca de un fenómeno que sucedía en los días de Pablo, en las iglesias, y que nosotros podamos entender que hay ciertos límites que Dios no nos permite violar, y que definitivamente también no le permite a la mujer violar, y que Dios nos puso, aunque llamó al varón, la mujer va ahí también dentro del paquete, y dentro de ese paquete también la mujer tiene una responsabilidad, como mencioné en uno de los estudios, que si Abraham era padre de multitudes, a Sara también le llama la madre de todas ellas, también dando a entender que la mujer juega o ejerce, mejor dicho, un papel muy importante en el desarrollo de la obra, como ayuda idónea del varón. Y que la Escritura sigue diciendo que dos son mejor que uno, y que el cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Porque me ha tocado escuchar cuando aconsejamos parejas de pastores, me ha tocado escuchar a la esposa decir, pero es que yo no tengo nada que ver en la obra, a mí Dios no me llamó, como tratando de evadir responsabilidades sin darse cuenta que tiene una responsabilidad muy grande y que por algo está ahí con el varón. Dios le llamó al varón y sin duda la mujer está ahí también. Y aunque usted no lo crea, nosotros los ministros, pues contamos con la esposa y deseamos que la esposa sea para nosotros esa ayuda idónea que se necesita en el desarrollo de la responsabilidad que Dios nos ha dado. Y yo quiero, en Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 9, dice asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, que se vistan con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Que la mujer, dice, aprenda calladamente con toda obediencia. Pablo dice, yo no permito que la mujer enseñe, ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, dice, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada, completamente cayó en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Por ejemplo, en este verso 15 dice que la mujer se salvará engendrando hijos, pero nosotros hemos entendido que la mujer no engendra, la mujer concibe. Entonces no se refiere al plan físico, sino al plan espiritual. En el plan espiritual la mujer sí engendra hijos espirituales, no se refiere a los hijos físicos, porque repito, la mujer no engendra, el que engendra es el varón. Pero en el mundo espiritual y en la responsabilidad que tiene la mujer, sí engendra hijos. Si permanece, dice, en fe, amor y santidad con modestia. Padre, en el nombre de Jesús,
Te damos gracias porque tú eres bueno, te damos gracias por tu buena voluntad. Siempre, Señor, nuestro corazón anhela, desea y te pide que tu palabra sea abundante. Señor, que nos haga conocer, Señor, tus deseos. Queremos hacerlo, Señor, queremos complacer tu corazón, Señor. Gracias por el honor, el privilegio que nos da, Señor, de servirte en tu obra, Señor. Nosotros que no buscábamos, sin embargo, tú nos escogiste y habilitaste dones y gracias en nosotros, Señor, para bendición de tu pueblo. Gracias, Señor eterno, por ese honor y ese privilegio que nos das. Enséñanos, Espíritu Santo, en esta noche abunda tu palabra y que cada corazón, Señor, sea un corazón receptivo, la buena tierra, Señor, que siempre, Señor, recibe tu palabra con el corazón dispuesto, Señor, para que produzca el fruto deseado por ti, Señor. En el nombre de Jesús, bendícenos con la abundancia de tu palabra. Amén y amén. Ese tema, hermano, es interesante. Creo que la mujer no puede evadir su responsabilidad en la obra. Está ahí como ayuda idónea del varón, pero que sin duda entendemos que Dios pacta con el varón, y la mujer no tiene otra opción más que caminar a la par del varón. No es aquella frase que usan que detrás de cada hombre hay una gran mujer. Me corrigió a mí una vez una hermana allá en San Diego y me dijo: eso que usted dice está mal, porque la Biblia no dice que detrás de cada hombre hay una gran mujer. La Biblia dice que el Señor sacó a la mujer de la costilla de Adán. Entonces, tendría usted que decir, me dijo la hermana, que a la par de todo hombre hay una gran mujer, no, detrás de todo hombre hay una gran mujer. Y le dije, no, tiene razón porque no es que la mujer vaya atrás, sino que la mujer tiene que ir a la par del varón, más cuando concierne al trabajo que Dios nos ha delegado en la obra de Dios. Nosotros como hombres en la obra, pues no podemos evadir nuestra responsabilidad y estamos, creo yo, en la mejor disposición de poder honrar el nombre de Dios trabajando y echándole ganas. Pero debo decirle que en la obra se necesita de que la mujer también esté embarazada del propósito divino. Porque si la mujer no es embarazada del propósito divino, es imposible, hermano, que la obra avance. ¿Por qué? Porque va a ser un jaloneo y un estiradero donde el hombre quiere realizar una cosa, pero la mujer, hermano, jala para otro lado. Y tienen que caminar, hermano, con un mismo sentir, con un mismo propósito, con una misma meta. Yo me pregunté hace muchos años cuando el Espíritu me habló, y al leer el pasaje en Filipenses que Pablo dice, sed todos de un mismo espíritu, un mismo propósito, un mismo sentir, una misma meta. Y yo le dije, Señor, ¿cómo se puede alcanzar eso? Ser todos está generalizando, hombres y mujeres. La iglesia de un mismo sentir, una misma meta, un mismo propósito. Si cada cabeza es un mundo, le dije, cada cabeza es un mundo, cada cabeza piensa diferente. Y me dijo, la única manera es que los dos, en lo que respecta al trabajo ministerial de la pareja, en el ministerio es que los dos piensen como Jesús piensa. Y eso cambia toda la situación. Si el deseo de Pablo era que todos tuvieran una misma meta, un mismo propósito, hermano, un mismo sentir, la única manera es que todos nos adaptemos a la mentalidad de Cristo. Que de hecho la mentalidad de Cristo es el Espíritu Santo. Todos, hermano, nos dieron al Espíritu Santo y nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuál es la mente de Cristo? Es el Espíritu Santo. Entonces, nosotros, hermano, tenemos que entender esta verdad, porque yo no quiero hablar del vestido o del vestuario de la mujer. Aquí dice que la mujer debe vestirse con ropa decorosa, pudor y modestia.
no con peinado ostentoso, con oro, perlas o vestidos costosos. Todo depende el nivel económico que se tenga, ¿no? Yo creo que Dios no tiene ningún problema con que la mujer pueda ostentar o ponerse, mejor dicho, arreglarse o adornarse con el oro, las perlas o vestidos costosos. Yo he escuchado ministros comprarle a su esposa un vestido de 10,000, 15,000 dólares, ¿verdad? Nosotros por lo regular vamos al tianguis, ¿verdad? Nos sale más barato. No hay problema con eso, yo no tengo problema. Mi esposa, algunas veces nos vamos a meter a las segundas y se compra algo en la segunda, yo no le digo no hay problema. O sea, algo que alguien usó anteriormente, no tenemos ese problema, hermano, ese perjuicio de que no tengo que ponerme buenas marcas, no, ni ella ni yo, hermano, ni mis hijos tenemos ese problema. Compramos cosas nuevas como compramos cosas usadas, hermano, y no hay ningún problema por eso. Si se tiene el dinero y se quiere comprar, hermano, un vestido de 20,000 dólares, pero pues se tiene dinero, pues ¿cuál es el problema, verdad? Al final de cuentas, hermano, el hábito no hace al monje, ¿verdad? El hombre, aunque se vista de seda, o la mujer que se vista de seda, mona se queda, ¿no? Dios no tiene problema con eso. Dios está pidiendo aquí con pudor y modestia, y el ostento es para presumirlo, como por vanidad, pero si alguien tenía dinero, hermano, era Abraham, llegó a ser riquísimo en gran manera. Esa es la expresión que usa la Biblia, riquísimo en gran manera. No hay problema, su corazón no estaba en eso. Su corazón estaba en una patria cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pero en el verso 10 le dice, sino que la mujer se vista con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad, como dice Pedro, ¿verdad? Que la mujer respete a su marido, habla de que la mujer debe de vestirse con un espíritu agradable, con un espíritu afable, con un espíritu dulce, apacible, porque así se adornaban en otro tiempo las santas mujeres, ¿no? Entonces está hablando que la hermosura de la mujer pues no es externa, sino es interna. Pero como Pablo, hermano, le está escribiendo aquí a Timoteo, que son cartas ministeriales, Pablo dice que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Y Pablo dice, yo no permito que la mujer enseñe. Aquí cambia la retórica de lo que viene diciendo, porque en el verso 11 dice que la mujer dice aprenda calladamente con toda obediencia. Entonces da un giro grande, hermano, y dice, yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre. Aquí ya no está hablando de que la mujer aprenda, sino que la mujer enseñe. Son dos cosas muy diferentes. Entonces Pablo dice en el verso 11 que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, dice, y después Eva. Y el que fue engañado, dice, no fue Adán, sino la mujer que siendo engañada completamente cayó en transgresión. El verso 15, que es el que le acabo de mencionar, se salvará engendrando, la mujer no engendra, la mujer concibe. Entonces, la mujer debe de entender que ella está ahí como ayuda idónea para ayudar al ministro en el trabajo que se tiene que hacer con las almas. Se salvará engendrando hijos, dice, si permanece en fe, amor y santidad como bestia. Ese verso el verso 11 dice que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerce autoridad. La versión latinoamericana dice, no permito que la mujer enseñe ni que quiera corregir a su marido. Dice que se quede tranquila. Eso dice la versión latinoamericana. La versión Martín Nieto dice, no tolero que la mujer enseñe ni que se tome autoridad sobre el marido. Ahí no está anulando que la mujer no tenga autoridad, pero no la tiene más que el esposo. En la primera versión latinoamericana dice, yo no permito que la mujer enseñe ni que quiera corregir al marido. Pero aquí no está hablando, hermano, de que el marido no se equivoque. Aquí no está hablando de que el marido no se equivoque.
Aquí está hablando que quiera corregir al marido en lo que corresponde al gobierno en la iglesia. Recuérdense que le acabo de mencionar que son cartas ministeriales. En la versión contemporánea, una versión en inglés contemporánea, dice: yo no permito que el hombre, yo no permito que la mujer le diga al hombre lo que debe hacer. Lo que debe hacer. La versión Palabra de Dios dice: no permito que ellas enseñen ni que pretendan imponer, o sea, por la fuerza, su autoridad sobre el marido. Al contrario, dice que permanezcan calladas. Y hay una versión que dice que es el nombre verdadero, dice: pero no le permito a una mujer enseñar o usurpar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Y la versión Eunsa dice: no permito que la mujer enseñe ni que suplante la autoridad del varón, sino que debe ser discreta. La palabra discreta, según el diccionario de la lengua española o de la Real Academia, es aquella persona que actúa con prudencia, con reserva y con sensatez. Se refiere también a alguien, en este caso a la mujer, que sabe guardar secretos, que evita llamar la atención y que tiene tacto al hablar y al comportarse. Y la versión Reina Valera, en edición 1865, dice: porque no permito a la mujer enseñar ni tomarse autoridad sobre el varón, sino estar en silencio. Todas estas versiones son muy ricas, pero yo quiero, hermano, que podamos entender, especialmente la mujer. Estamos en un tiempo muy complicado, estamos en un tiempo muy difícil, estamos en un tiempo donde sabemos que el arrebatamiento está muy cerca, y hay muchas cosas que sucedieron en la vida de Elías antes del arrebatamiento, y una de las primeras cosas, hermano, que resaltan en el ministerio de Elías es que aparece una mujer llamada Jezabel. Y Jezabel estaba, hermano, era la que gobernaba en el reino de Acab. Ustedes han leído la historia. Pero una de las cosas que yo he entendido, hermano, que en este tiempo el espíritu de Jezabel está activo en todo su fulgor, con toda su fuerza, hermano. Y recordándole de nuevo que la característica más marcada en la vida de Jezabel fue su influencia al manejar, usurpar y tomar la autoridad que le correspondía a Acab. Ella decidía por su marido. El problema, hermano, era que tenía un marido que no había entendido cuál era su responsabilidad como rey. Que era un marido, hermano, que ella lo tenía atemorizado. Que ella era la que manejaba todos los asuntos del reino. Y eso nos permite a nosotros entender que yo creo que el ser ministros es una bendición de parte de Dios. Creo que la responsabilidad es grande, pero también debo de entender que el tener a la par a una mujer que está allí como ayuda idónea, no estoy diciendo como doña, ¿verdad? Estoy diciendo como ayuda idónea. Hermano, el que ha hallado esposa, dice, ha recibido la bendición de Dios. Pero, hermano, como sabemos que siempre ha existido una pelea, una contienda entre a ver quién gobierna. Sucedió en el huerto, hermano, en el huerto sucedió en el huerto había matriarcado. Usted sabe, era la mujer, no era la Eva, porque Eva se llamó fuera del huerto. Pero era la mujer la que influenció, manejó, manipuló, atemorizó o sedujo al Adán para que comiera del fruto. No le hizo la llave del diácono, decíamos ahí en Los Ángeles, no le puso una pistola o un machete en el cuello. Él, hermano, por voluntad propia decidió comer del fruto. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? En realidad podemos sacar muchas deducciones, quizá definitivamente hubo influencia, fue la que tomó la delantera en enseñarle, porque el Señor le dijo a Adán: ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? O sea, ella era la que tenía cierto conocimiento, de lo cual la serpiente se aprovechó para influenciar a Adán
y lo que siempre ha hecho el diablo, y el Señor lo reprenda, destruir o estancar el propósito de Dios. Entonces, como estamos en tiempo, hermano, donde el espíritu de Jezabel está activo, nosotros tenemos que entender, especialmente las princesas de Dios, ¿verdad? Las ayudas idóneas del pastor, porque así les llama el Señor. Recuérdense que antes de que el Señor llamara a Abraham era la Saraí, o sea, la jefa, la mandona, la que manejaba todo el pastel. Pero cuando viene al Señor le cambian el nombre de Sara y le ponen princesa. Aún todavía, de alguna manera, Sara también, todavía porque traía esa costumbre de manejar todas las cosas, pero Dios le fue enseñando y nosotros debemos de entender, hermano, que en el ministerio no aprenden solamente las mujeres, aprendemos también nosotros. Pero hay algo que la mujer debe de entender, hermano, cuando es esposa de un ministro, es esposa de un líder, hermano. Debe de entender que Dios no le está poniendo una mordaza a la esposa del pastor en la boca. O sea, hermano, nosotros debemos de entender que el ministro, no le está poniendo una mordaza a su esposa en la boca, pero en cierta medida Dios sí. Recuérdense que todo lo que dejó establecido Pablo, él dijo, yo también tengo Espíritu Santo. ¿Por qué, hermano? Porque por generaciones, por tiempo nos hemos dado cuenta, hermano, de que la pelea siempre ha sido a ver quién gobierna. Y Dios le dio a cada uno, hermano, su posición, su función, su medida de honra. Pero cuando Pablo dice, que la mujer aprenda calladamente, dice, calladamente, y yo no permito que la mujer ejerza autoridad, se tome la autoridad, yo no permito que la mujer usurpe la autoridad, yo no permito que la mujer pretenda imponer su autoridad, que se tome autoridad sobre el varón. Incluso la latinoamericana, que para mí es muy rica, dice, yo no permito que la mujer enseñe ni que quiera corregir a su marido. Pero eso no implica, hermano, que los pastores nunca nos equivocamos. Nosotros podemos equivocarnos en alguna cosa, hermano, en la obra de Dios. Pero tenemos que entender que la mujer está muy susceptible, muy sensible al mundo espiritual. De parte de Dios, una mujer en las manos de Dios es una tremenda bendición, hermano. Pero una mujer en las manos del diablo también es, hermano, un desastre, pues. Entonces la mujer tiene que siempre inclinarse a la búsqueda de Dios para poder ser de bendición, no solamente a nivel matrimonial, sino a nivel familiar, sino también, hermano, en la obra, porque al final de cuentas, la mujer también le van a pedir cuentas de si fue ayuda idónea en el ministerio. El ministro no puede ponerle una mordaza a su esposa porque la esposa es ayuda idónea, pero Dios sí puede ponerle una mordaza, hermano. ¿Cuándo? Voy a tratar de ir despacio con esto para que después no me empiece a ver con malos ojos. Hablo con las mujeres, sino Dios, hermano, le pone una mordaza a la mujer cuando se trata de asuntos delicados que solo corresponden al ministro hablar, controlar, decidir u ordenar en la obra de Dios. ¿Por qué Pablo, hermano, lo presenta de esa manera? Y es que en la obra de Dios se presentan muchas situaciones, hermano, muchas, en donde el ministro tiene que decidir qué hacer con X o con Y situación. El ministro debe de pensar qué es lo que va a ordenar o cómo va a controlar esa situación o qué es lo que va a trasladar, que va a ministrar al pueblo. Y muchas veces, lamentablemente, hermano, porque yo trato con muchos ministros durante, hermano, mi carrera ministerial, muchas veces la mujer influye y quiere que el pastor tome las decisiones que ella dice que se tome. Y eso es bastante, hermano, bastante delicado. Y en la obra de Dios, hermano, a veces se presentan situaciones en público, y en público me refiero cuando la mujer está presente
el pastor está presente, la mujer está presente en toda esa situación que se está moviendo en la iglesia. Vamos, le voy a poner un ejemplo para que mejor nos entendamos. Pensemos que de pronto hay un grupo de hermanos y hermanas, parejas o familias que tienen algún conflicto con esta otra familia, hermano, o con 2 o 3 familias acá, y en la obra de Dios siempre hay desacuerdos, hay encontronazos entre ovejas, entre familias, entre matrimonios, etcétera. Y de pronto, hermano, se sale de control aquello porque esta familia termina el culto y en vez de despedirse en paz, pues se despide mal de aquella y aquella pues no se deja y se arma el zafarrancho y se empiezan a tirar indirectas y esto y el otro, y el pastor está presente y la esposa está presente, y entonces, hermano, tiene que intervenir el pastor. Oiga lo que le estoy diciendo, tiene que intervenir el pastor. Y no estoy diciendo que la mujer no pueda intervenir, pero al que le corresponde poner el orden y cómo controlar esa situación es al varón. Y eso se presentaba, hermano, en los tiempos de Pablo, donde surgían, hermanos, situaciones en donde la mujer empezaba a hablar y empezaba a decir y empezaba a decidir y empezaba a ordenar y empezaba a querer manipular al esposo, y si el esposo tenía un espíritu como Acab, pues lo que hacía era callarse y dejar que la mujer tomara el control de todo el asunto, cuando en realidad eso le corresponde solo al pastor. Por eso Pablo dice que la mujer aprenda calladamente. Otra de las cosas que Pablo vio, hermano, en su tiempo, fue que la mujer, cuando Pablo exponía, empezaban a cuchichear con su marido y como diciendo, ¿y que por qué está diciendo eso? Y se escuchaban todos los susurros y murmuraciones o murmuros, hermano, entre el pueblo y sacaban de lo que Pablo estaba diciendo y entonces Pablo dice que la mujer aprenda calladamente y si no, que pregunte a su marido en casa. Por eso es que vemos cuando llega la samaritana y le dice al Señor, dame de esa agua, y el Señor le dice, ve, llama a tu marido. Porque hay un orden, diga conmigo, hay un orden. En otras palabras, en la iglesia la mujer no se puede tomar la autoridad del varón. Hermano, la mujer es una bendición, créame, pero la mujer es una bendición cuando aprende calladamente, hermano. Yo tengo la bendición, mire, mi esposa, y no porque ella esté presente, ella si se presenta una situación, ya sea en el privilegio o ya sea alguna situación en la iglesia, ella nomás observa. Yo tomo cartas en el asunto, hermano, ella nomás observa, o incluso con los ministros, hermano, ella siempre me deja que yo trate con los ministros, ella se aparta, hermano, ella se dedica a los pequeños. Cuando son cosas en la iglesia, usted la mira que es joven, es una mujer muy sabia, hermano, muy callada y observa, tiene las antenitas bien, hermano, sensibles, pero no es aquello que en medio de la situación ella se entremete y dice, no, pues mira, yo mejor diría, es una situación en donde le corresponde al pastor ordenar toda esa situación, tomar decisión, y menos, hermano, cuando se trata de ministros. Imagínense, usted está hablando con otro ministro y ella está escuchando y de pronto ella viene y dice, no, pero yo pienso que es de esta manera. No es, hermano, de una mujer sabia entremeterse en cosas que solo corresponden al pastor como ministro, arreglar, hermano, esa situación o cualquier situación que está pasando. El problema que sucedía en los tiempos de Pablo y por qué Pablo estableció este principio es porque la mujer se entrometía en todo lo que los pastores querían, hacían, hermano, y decían y decidían en lo que corresponde a la obra de Dios. Porque lamentablemente aquí no creo, ¿verdad? Todas las esposas se miran tranquilas, sujetas, respetuosas, hacendosas, pero lamentablemente, hermano, hay esposas de pastores que en veces son bien entrometidas, quieren estar en todo. ¿Y qué te dijo? ¿Y de qué se trataba? Y yo le hubiera dicho esto, ¿y por qué no le dijiste esto? ¿Y por qué dejaste que
que se hiciera esto. Hermano, el pastor es el responsable, el número uno. Y muchas veces la mujer se mete donde no debe de meterse, ¿verdad? Se mete, hermano, a tomar decisiones en la obra de Dios. La mujer no es la que tiene que dar privilegios y quitar privilegios. Imagínense, llega la esposa del pastor y dice, ¿sabes qué? Bajé al guitarrista. ¿Cómo que bajé al guitarrista? ¿Y por qué lo bajaste? No, porque pues estaba ahí tocando algo que no me gustó. ¿Verdad? ¿Y qué era? Pues ya no me acuerdo, ¿verdad? Pero lo bajé. Hermano, ese le corresponde al esposo dar y quitar privilegios, ¿verdad? Yo he entendido que la mujer son mis ojos, son mis oídos, hermano, como le digo, mis ayudas, ustedes son mis ojos, son mis oídos. Lo que yo no veo, lo que yo no escucho, lo escuchan ustedes, y si va a afectar la obra, háganmelo saber. Porque en la iglesia surgen, hermanos, situaciones públicas, hermano, donde hay una situación en donde se tiene que poner un orden. Y muchas veces la mujer interfiere, opina, y lo que es poquitito peor, en veces autoriza delante de las almas en vez de callar. Y lo que debe de hacer es callar y pedirle, Señor, darle la sabiduría a mi esposo para que esta situación salga bien. Pero no, quieren entrometerse y decidir y hablar y decir, hermano, qué hacer cuando lo que debe de hacer es estar callada, exactamente como lo dice Pablo. Dejar que el esposo, el pastor, ejerza su función movido por el Espíritu Santo. Porque se presentan las situaciones, hermano, y para nosotros como ministros, por muy pequeña que sea la situación, el desacuerdo, el problema, hermano, nosotros tenemos que estar conectados con el Señor y la palabra para poder tomar la decisión correcta. La mujer temerosa de Dios debe de saber, hermano, que no debe meterse en las decisiones y el gobierno de su esposo en la iglesia. Debe de saberlo, hermano. Porque eso fue uno de los fenómenos en los días de Pablo. Sabemos, hermano, que el Espíritu Santo no amordaza a la mujer, hermano, para que desarrolle ciertas funciones en la iglesia, pero bajo la supervisión y órdenes del esposo. Imagínense que la mujer, por ejemplo, ella prepara el calendario de privilegios en lo que concierne a las maestras de niños. Ella lo hace, pero me dice, te lo mandé para que lo revises. Yo no lo reviso. Le tengo confianza en que sabe que distribuye bien los tiempos de servicio, pero me lo manda, revísalo para ver cómo se te hace. Yo no lo reviso, le digo, mándalo, no te preocupes, mándalo, ¿verdad? Pero siempre cuenta conmigo antes de hacer algo o decidir algo, hermano, en la obra de Dios, en lo que corresponde a privilegios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es ayuda idónea. La mujer temerosa debe de hacerlo así, dejar que el esposo gobierne la iglesia, hermano. Recordemos que estamos como en los días de Elías. Si el ministro no asume su papel, hermano, como corresponde, como el responsable número uno en la obra, su mujer puede echarle a perder lo bonito que Dios puso en sus manos. Exactamente lo que sucedió en el huerto. En el huerto, hermano, todo estaba bien hasta que la mujer empezó a mandar, a ordenar. ¿Qué sucedió para que Adán voluntariamente, quizá lo sedujo, lo convenció, influenció, quizá le dijo, si no tomas esta decisión, pues te voy a dejar, ¿verdad? ¿Por qué chantajearlo, hermano? Etcétera. Entonces nosotros tenemos que entender que la mujer, hermano, juega un papel o tiene un papel, mejor dicho, muy importante en la obra de Dios. Pero a mí me ha tocado, hermano, ver a ministros tomar decisiones delicadas, hermano, por miedo, influencia, manipulación o incluso hasta por órdenes de su mujer. Porque si usted se deja, la mujer se le monta encima, hermano, y lo maneja y lo gobierna y lo mueve, hermano, y lo chantajea, hermano, con tal de que usted tome decisiones en la obra de Dios. Y me ha tocado, lamentablemente, hermano, ministro salir de cobertura por
porque la mujer influenció de tal manera que lo cegó, hermano, lo sedujo, lo inutilizó, lo neutralizó o lo atemorizó y tomó la decisión. Y no, hermano, porque yo tenga el don de sospecha, aunque también lo tengo, pero hay cosas que el Espíritu me habla, hermano. ¿Por qué salió de cobertura? Por influencia de su mujer. Hermano, y al final uno ve los descalabros, hermano. ¿Por qué? Porque el pastor toma decisiones porque la mujer lo maneja, lo manipula, lo influencia, lo desespera, lo intimida, hermano, y el pastor, con tal de no tener problemas, ¿verdad? Como dice aquella famosa frase, ¿verdad? Happy life, happy wife, ¿verdad? O sea, si la mujer está feliz, va a tener una vida feliz, pero en el ministerio eso no entra, hermano. No. ¿Por qué? Porque muchas veces en el ministerio, cuando el hombre no se deja manipular, influenciar, atemorizar, hermano, por la mujer, suceden esos encontronazos, hermano. El Señor fue claro con Adán. Él le dijo a la mujer, tu deseo será para tu marido, pero él dominará sobre ti. Y dominar es que cuando se trata de la obra de Dios, hermano, muchas veces hay que imponer la autoridad, o sea, se va a hacer lo que el Señor me dijo, hermano, y eso muchas veces va a traer esos encontronazos. ¿Por qué? Porque recuérdate que el Señor pacta con el varón. Ya si el marido deja que la mujer lo influencie y le dice, ¿sabes qué? Si no haces lo que digo, pues yo no voy a ir al culto. Pues bueno, pues yo sí me voy a ir porque pues al final de cuentas yo tengo la responsabilidad, pues, ¿verdad? Hermano, ¿por qué? Porque cuando te topas con una mujer influenciada por el espíritu de Jezabel, es fuerte. Entonces, porque son dos espíritus masculinos, hermano, que no se va a dejar ni uno ni otro. Entonces, es cuando el hombre debe de asumir su papel varonilmente, como le dijo Pablo a Timoteo, portaos varonilmente, como diciendo, tú eres el varón. Dios pactó contigo, tú eres el responsable. Y claro, la mujer temerosa debe de entender que su función es caminar a la par del varón. Si el varón dice a la izquierda, la mujer no tiene opción. Si el varón dice a la derecha, porque el Señor le dijo a la derecha, la mujer no tiene opción. Yo tuve una experiencia con un pastor que el Señor nos permitió hace muchos años plantar en Tijuana. Llegué con él, le dije, mira, la obra está en tal lugar, está bonita, ya tú incluso fuiste como obrero para ministrar ahí. Y me recuerdo que le dije, mira, Dios me ha dicho que tú eres el pastor para ahí. Órale al Señor, le digo, tómate 15 días, que es por lo regular lo que le doy a los pastores. Tómate 15 días y en 15 días vienes conmigo, y porque yo estoy seguro que tú eres, ¿no? Pero tú ven. Yeah. Antes de los 15 días se apareció conmigo, hermano, y llegaron los dos, y me dice él, pastor, dice, me voy. Dios me habló, así que yo me voy. Entonces, de pronto su esposa que estaba a la par dice, pastor, pero yo no estoy de acuerdo. A mí no me ha hablado el Señor, me dijo. Y le dije, ni te va a hablar, hija, ni te va a hablar, porque al que le va a hablar es a él. No esperes que Dios te diga, sí, mi hija, vete con él, acompáñalo. No, a ti no, ni te va a hablar. Y muchas veces usar una frase tan despectiva como decir, bueno, a ti ni a la fiesta te invitaron, ¿verdad? Así que la decisión está tomada. Con todo y eso, el hermano se fue y la hermana entendió pues que no tenía opción, hermano. ¿Por qué? Porque Dios pacta con el varón. Y la mujer temerosa sabe que si el varón, hermano, es guiado por el Espíritu Santo, imagínense aquel José. Les estaba prohibido totalmente que ellos fueran a Egipto. Y sin embargo, José se levanta un día y le dice, me habló el Señor, Marita, hay que agarrar al niño porque Dios me dijo que nos fuéramos a Egipto. Pero la Marita confiaba en el José. Arregló todo, la ropa del niño, lo echó en la maleta y vámonos a Egipto. Ahí se cumplió lo que el Señor había dicho con años de anterioridad, de Egipto llamé a mi hijo. Pero ¿por qué lo siguió la Marita?
Porque sabía que tenía un esposo, hermano, que era guiado por el Espíritu Santo. Hermano, la mujer que tiene un esposo, pastor, hermano, guiado por el Espíritu Santo, es una bendición. Porque sabe, hermano, que es muy difícil que el esposo se equivoque. ¿Por qué? Porque ha asumido su papel de responsable número uno, y la mujer con aquella tranquilidad lo sigue porque sabe que al final de cuentas las cosas van a salir bien, aunque no van a ser fáciles, pero van a salir bien porque ha visto a su esposo tomar decisiones en el espíritu que al final le resultan bien. Pero la mujer, hermano, no tiene opción, porque a quien Dios le habla es al esposo. Te vas, arregla, haz maletas y te vas a ir. ¿Por qué, hermano? Porque es importante que nosotros entendamos que lamentablemente a nivel ministerial en veces hay esposas que manipulan en las decisiones que toma el ministro en la obra, que se supone el ministro debe ser dirigido por el Espíritu Santo y no por su mujer. Con el caso de Adán, el caso de Acab. En veces, hermanos, si el ministro es un Acab y deja que la mujer ejerza la autoridad que solamente le corresponde a él, debe de saber, hermano, que en su mujer está operando un espíritu de jezabélico, que lo atemoriza, hermano, que lo seduce, que lo influencia, que lo manipula. Y es que la obra, hermano, es tan preciosa, pero es tan delicada y tan de mucha responsabilidad que el ministro no puede, no debe, bueno, sí puede si quiere, pero no debe dejar que las decisiones en lo que respecta a la obra las tome la mujer, hermano. Y menos, escuche esto que le voy a decir porque es delicado, cuando la mujer llega y le dice, el Señor me dio una palabra. Tuve una experiencia, hermano, con un ministro lejos de aquí, cerca de allá, en Sudamérica, que estaba el ministro en todo su fulgor trabajando. Dios estaba añadiendo almas porque se había ido, Dios le había indicado que hiciera cultos en los parques y se iba y agarraba al grupo de alabanza y hacía cultos en los parques y las almas se salvaban y las almas empezaron a llegar a la iglesia y estaba aquello viento en popa. Y un día, hermano, que me toca llegar, me dice, fíjese que el Señor le habló a mi esposa. Le habló a mi esposa y le dijo que me dijera que tengo que frenar de hacer esos cultos en los parques. Así es que yo lo voy a hacer porque pues Dios le habló a mi esposa. Yo le dije, ¿estás seguro? Me dijo, oh, mi esposa no se equivoca. Le dije, bueno, adelante. ¿Qué pasó? Todo aquello bonito que Dios estaba haciendo se vino para abajo. Se vino para abajo, hermano, porque la mujer apareció con una palabra que venía de Dios, entre comillas, y usted sabe que el diablo es diablo y el Señor lo reprenda, hermano, y se dejó influenciar por una supuesta palabra que el Espíritu Santo le había dicho. Eso, hermano, es peligroso. Yo no digo que Dios no use a la mujer, hermano, especialmente a la esposa. Yo no digo que no le dé una palabra, no le dé un sueño, que la mujer no tenga esa antenita sensibles. Por ahí muchas cosas, en el caso mío con mi esposa, me dice cosas, hermano, que yo digo, pasan los días o pasan las semanas o los meses, ya me dice, ¿te acuerdas que te dije? Le dije, sí, me acuerdo, desde que me dijiste, empecé a poner atención, y en veces no le digo nada cuando me cuenta el sueño, la visión o el sentir que tiene, y quizá ella piensa que la estoy desechando, pero yo no soy de hermano de los que pronto me emociono y tomo decisiones. No, yo vengo delante de Dios y las pongo, hermano, delante de Dios. Algunas veces ella me dice cosas y me dice, pero no me contesta. Le digo, déjame procesarlo, porque lo que me estás diciendo es delicado. Entonces déjame poner en su lugar mis pensamientos y poder observar un poquitito para poder contestarte algo, hermano, porque nosotros no podemos tomar decisiones así. Sea una visión, sea una profecía, sea una palabra, hermano, no podemos. Imagínese lo que le dijo Sara a Abraham cuando le dijo, echa fuera
a la sierva, dice el Señor que eches a la Agar. ¿Cuánto problema no tenía Agar y Sara por causa de Ismael, hermano? Y cuando nace Isaac, imagínense cuántos problemas no tenían, hermano. Y si Abraham hubiera dicho, no, pues lo que pasa es que Sara me está diciendo esa palabra porque ya no aguanta a la Agar. Pero no, Abraham era un hombre sabio, era un hombre prudente. Lo puso en las manos de Dios y cuando Dios le dijo, no, sí, yo le di esa palabra a Sara, ¿qué hizo Abraham? Echó a Agar, hermano. O sea, nosotros no podemos desechar, tampoco podemos decir que muchas veces la esposa nos da un sueño, una visión, una palabra o nos traslada un sentir, hermano. No podemos decir, no. Tampoco malinterprete esta enseñanza. La mujer, hermano, en las manos de Dios es una bendición. Pero tenemos nosotros que tener el cuidado de poner las cosas, hermano, en las manos de Dios y preguntarle, porque yo creo con todo mi corazón que Dios usa a la mujer. Dios no amordaza a la mujer, hermano, para que ejerza su papel y una buena función como ayuda idónea en el ministerio, hermano. Pero cuando se trata de querer tomar el papel y la autoridad del varón en la obra, ahí es cuando Dios amordaza a la mujer y le dice, permanece callada. Y deja que mi hijo tome las decisiones. Deja que él maneje esa situación. Tu deber es orar por él. Orar por él. Ese es el deber de la esposa, hermano. Orar. A mí no me gusta que mi esposa esté en la alabanza, aunque sí me gustaría verla, hermano. Ella toca un poco el piano. Sí me gustaría, he hablado con ella. Quiero verte ahí en el piano. Necesitamos músicos allá, hermano. Ustedes aquí tienen músicos de sobra. Pero si se necesita, hermano, la ayuda de la esposa, ella me dice, no, está bien, vamos a echarle ganas. Pero yo quiero recordarle que para conocer el fin desde el principio, porque si usted quiere conocer el fin, tiene que ir al principio. ¿Qué fue lo que sucedió, hermano, en el principio? Lo vemos en la historia de la mujer. Cuando Dios le dice, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos y con todo tu deseo será para tu marido, pero él tendrá dominio sobre ti. O sea, tú siempre vas a querer mandarlo, tú siempre vas a querer gobernar, tú siempre vas a querer tomar las decisiones, pero él tendrá dominio. Muchas veces, hermano, si la mujer insiste y opina y dice, yo no digo que las opiniones sean malas, hermano, pero muchas veces podría ser que lo que quiere es manejar la obra. A mí me ha tocado ver, hermano, fracasos ministeriales, en donde quien maneja todo el pastel es la mujer. Y el hombre, hermano, no debe dejar que la mujer, hermano, gobierne todo, ¿verdad? Y que le diga cómo tiene que hacer las cosas en la obra. Quien le tiene que decir al hombre cómo tiene que hacer las cosas en la obra es el Señor. Este pasaje donde le dice, tu deseo será para tu marido, pero él tendrá dominio sobre ti, implica que cuando el marido se opone a que la mujer ejerza dominio sobre él y sus decisiones en la iglesia, van a haber encontronazos fuertes de carácter. Me ha tocado platicar con muchas parejas, hermano, a nivel ministerial. Porque, repito, la mujer es influenciada por un espíritu de Jezabel masculino en donde hay encontronazos. Es importante, hermano, que las esposas de ministros, hermano, lo que quieran opinar, lo que quieran decir o incluso corregir, oiga lo que estoy diciendo, lo que quieran opinar, lo que quieran decir, lo que quieran corregir. Porque en vez de los hombres somos humanos, los ministros somos humanos y podríamos equivocarnos en algo en la obra de Dios, hermano. Y la esposa podría, hermano, darse cuenta que hubo una equivocación en alguna decisión, que fuimos injustos en alguna decisión o que no debimos de haber dicho las cosas de esa manera, pero que lo hagan en casa. Eso decía Pablo, en casa, hermano. Usted llega a la casa y le dice a su esposa, como me dice a mí la mía, me dice, quisiera decirte algo. Y de pronto dice, no, ¿sabes qué? Mejor no. Le digo, dilo.
Y me dice, fíjate que vi esto, vi aquello, la forma en que dijiste esto, no estuvo correcta. Y uno, hermano, como uno tiene temor de Dios, yo digo, no, sí tiene razón. La verdad que sí tiene razón. Porque no estoy diciendo que la mujer, hermano, no tenga razón y que hay que aniquilarla y anularla, no, pero que lo hagan en casa. Imagínense delante de las ovejas, el pastor se equivoca y de pronto la mujer le dice, no, eso que estás diciendo no es así, ¿verdad? Y que ella lo diga, hermano, es una vergüenza para el esposo. Eso es, hermano, minimizar al esposo, hermano, cuando la esposa tiene que ser prudente en su hablar, tiene que ser sabia, porque la mujer con sus manos edifica y con sus manos destruye. No estamos anulando que nos cerramos a que la mujer nos quiera decir algo. No, en veces la mujer está tremenda, hermano. Y ve cosas que nosotros ni cuenta nos damos que lo hicimos, lo dijimos, hermano. O vamos a tomar una decisión y de pronto viene el Señor y nos habla por medio de ella. O sea, Dios usa a la mujer, pero la mujer tiene que hacerlo en casa y con todo respeto, ¿verdad? Mira, eso que dijiste, eso que hiciste, o la manera en que trataste, no estuvo correcto, pero yo solamente te digo, pero el pastor, el ministro que tiene el temor de Dios, pues no, sabes que sí, la verdad creo que me pasé, ¿verdad? Porque si en algo nos equivocamos y la mujer tiene razón con el temor que caracteriza al ministro, no pierde autoridad al escuchar la buena opinión o incluso corrección de su mujer. Porque podemos equivocarnos, hermano, pero, hermano, como dice aquella famosa frase de mi abuela, es de sabios corregir. Pero la mujer que tiene temor de Dios sabe dónde y cómo debe hacerlo. Con todo el respeto, porque pues al final de cuentas es el pastor, hermano. Nosotros podemos equivocarnos, pero que lo haga en casa, así como dice Primera de Corintios 14:34. Las mujeres guarden silencio en las iglesias, porque no le es permitido hablar, antes bien que se sujeten, como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. No está anulando Pablo que la mujer esté como muda en la iglesia, sino a lo que se refiere Pablo es que la mujer no se entremeta en las decisiones que el esposo debe de tomar y en el manejo de la obra, porque se presentan, hermano, cosas complicadas que solo le corresponden al marido tomar las decisiones. Cuando el problema, hermano, es en casa, porque ya en casa es otro asunto. En casa es otro asunto. Cuando se trata de desacuerdos que se presentan a nivel matrimonial o a nivel familiar, pues nosotros los maridos, como somos bien truchas, somos sabios, hermano, cedemos por causa de la responsabilidad que tenemos para con Dios en la obra. Y claro, tener a la esposa a la par de uno trabajando en la obra, aparte de que es fundamental, es una bendición. Problemas se presenta, hermano, en casa por algún desacuerdo, hermano, alguna desaveniencia. Hermano, ahí nosotros podemos ceder un poco, no hay problema. Lo que queremos es vivir tranquilos, porque aún en casa nosotros podemos, hermano, equivocarnos en algunas situaciones, hermano, pero cuando se trata de la obra de Dios, ahí es otro asunto. Ahí, hermano, déjame decirte, y aunque las mujeres, las esposas de pastores no les guste, ahí no podemos ceder, definitivamente. Ahí no podemos ceder porque la responsabilidad la tenemos nosotros, hermano, como ministros, y no podemos ceder a que la mujer nos diga qué hacer en la obra, nos quiera corregir algo cuando en realidad nosotros sabemos qué es lo que el Señor nos ordenó, qué es lo que la Escritura nos enseña, porque si cedemos la autoridad en la obra, se acabó la obra, hermano, se acabó la obra. La Eva se acabó el huerto, se acabó el huerto y se arrastró al Adán y a todos los hijos que habían nacido
en el huerto, hermano, los sacó del huerto y los llevó, hermano, a una vida de escasez tan terrible, hermano, que iban a sembrar, y le dijo el Señor a Adán, espino y abrojos te producirá la tierra por cuanto has escuchado la voz de tu mujer. En la obra no podemos ceder, amados ministros. No podemos. Y podemos ceder cuando la mujer en casa nos diga, ¿sabes qué? En esto creo que estuviste mal, no estuvo bien como lo dijiste, creo que hay que corregirlo. Ahí sí podemos ceder, ¿verdad? Pero imagínate que la mujer viene y lo vas a hacer como yo digo. Porque si no lo haces como yo digo, yo ya no voy a ir a la iglesia. Y ahí tú arréglate las solas. Hermano, se emproblema la mujer. Cuando Moisés, Dios le había ordenado ir a libertar a su pueblo, la que se opuso fue Séfora. Y le dijo, no vas a ir. ¿Cómo vas a ir? Pues si mira, aquí están los hijos y no vas a ir. Entonces Dios iba a matar a su primogénito. Y cuando la Séfora vio que iba a matar al primogénito, dijo, no, lo circuncidó y le dijo, tú no eres esposo de sangre. Porque cuando la mujer, escuchen esto, esposas de pastores, cuando la mujer se opone y quiere ejercer mayor autoridad que el marido en la iglesia y quiere que las cosas se hagan como ella dice, se emproblema con Dios y emproblema a sus hijos, hermano. ¿Por qué? Porque se ejerce un espíritu jezabélico que muchas veces enferma a la mujer y enferma a los hijos. Eso le dice en la carta, hermano, a una de las cartas en Apocalipsis, dice, la voy a postrar en cama y a sus hijos con ella. O sea, es delicado. No vaya a creer, hermano, que venimos a enseñarle machismo, sino lo que queremos es que usted se lleve esta palabra y usted pueda entender como ministro que la iglesia no puede ceder. Y que puede ceder, hermano, cuando usted se equivoca y su mujer con todo respeto y sabiduría en casa le dice, ¿sabes qué? Te equivocaste en esto, no debiste de hacerlo así. Y usted como hombre temeroso de Dios, usted va a decir, no, pues ¿sabe qué? Pues, porque es de sabios corregir, hermano. Yo no estoy anulando que la mujer no opine o diga, hermano, en la iglesia, pero que lo haga aparte, no en público, porque lo que Pablo se refiere es que la mujer se entrometía en todo, hermano, y no dejaba que los ministros ejercieran su autoridad. Muchas veces, repito, volviendo al matrimonio, hay desacuerdos, hermano, Dios nos dará la sabiduría para sacar adelante la situación, porque en veces como hombres podemos, hermano, nosotros los varones ser culpables, hermano, definitivamente, como ministros no somos perfectos, podemos equivocarnos, errar, hermano, en algún juicio, en alguna situación en la casa, o quizá hablarles a las esposas o a la esposa, hermano, de una manera indebida, es pedir perdón, corregir, porque es de sabios corregir, pero en lo que respecta a la obra, hermano, ahí no hay opción. Entendiendo que Dios pactó con el varón, no con la mujer. Toda mujer temerosa de Dios sabe que no tiene opción más que ayudar a su esposo en la obra como ayuda idónea. Recordándole a las esposas de pastores que la mujer sabia con sus manos edifica su casa o con sus manos la destruye. Pero la mujer sabia en la iglesia también con sus manos edifica a la iglesia de Cristo o con sus manos podría destruirla. A mí me ha tocado ver iglesias, hermano, después de que estaban floreciendo precioso, irse, hermano, de pique por causa de una mujer insensata que quiso meter las manos en lo que solo le corresponde al varón. ¿Entendimos esto? Amén. Y amén. ¿Dónde está la hermana del piano? Vente para acá. No estamos anulando, hermano, la participación de la mujer. Tiene su lugar en Dios. ¿Dónde está la hermana del piano? ¿No está? ¿Sí? Vente, por favor. No estamos, al contrario, hermano, que la mujer pueda opinar, pero no puede decidir. En la obra no puede decidir. Esa es algo que solo le corresponde al varón.
pueden corregirnos, hermano. A mí mi esposa me ha corregido en veces en algunas cosas, pero lo ha hecho en casa. Ella puede ver que yo me siento a platicar con una pareja y ella no va de metida, hermano. Ahí a ver qué voy a hablar. No anda ahí disimuladamente dando vueltas a ver qué escucha. No, ella se retira. A menos que yo la llame. Y menos si se trata de pastor, hermano. Hubo un caso, y lo contó un apóstol, hermano, allá en Guatemala. Llegó un grupo de pastores a visitar al esposo a su casa. El esposo lo recibió con alegría, hermano, con alegría. Pasen, siervos, y vénganse, y empezaron a platicar en la sala de la casa. La esposa, hermano, como no estuvo de acuerdo que los siervos hubieran llegado a visitar al pastor a su casa, se apareció en la sala con una olla de agua hirviendo y se la echó, hermano, delante de los pastores al esposo. Lo avergonzó terriblemente. El esposo solamente dijo: perdonen, siervo. No se preocupe, siervo. Se fueron los pastores. A los pocos días, hermano, como allá se lava la ropa a mano, no sé, ahora ya está más moderno, de ahí ya cada uno tiene su lavadora. La ropa que lavó la estaba tendiendo en el patio de su casa. Y cuando la estaba tendiendo, con un día soleado totalmente, vino un rayo y la mató. La mató, hermano. ¿Por qué? Porque cuando la mujer avergüenza al esposo, al ministro en público, y no solamente al ministro, sino al esposo en público, y no lo deja ejercer su papel de autoridad, hermano, se mete en problemas muy serios con Dios. Por eso es conveniente y es de sabias, ¿verdad? Hermanas, princesas de Dios, es de sabias mejor someterse al esposo como conviene, dice la Escritura. Y especialmente si son esposas de pastores, hermano, porque un día también usted como esposa se va a presentar delante de Dios y le van a pedir cuentas. Le van a decir: ¿qué hiciste con lo que te di? Tener a la par, amados siervos, a una mujer sabia, prudente, callada, que sea de bendición, es caminar reposadamente en el ministerio. Porque usted puede tener todos los problemas que se le presenten en la iglesia, pero usted llega a casa, hermano, y sabe que tiene en la iglesia a una viuda idónea y que tiene en la casa a una mujer hacendosa. Usted, hermano, es feliz ahí, se le olvida todos los problemas que tiene afuera, hermano. Pero imagínese tener, hermano, una Paquita del barrio, una Jezabel, hermano, en la iglesia y luego en la casa. Hermano, yo termino con esto. Esposas de pastores, no metan las manos donde no deben meterlas. Ore por su esposo. Ore por su esposo. En veces no somos tan sabios. Nos equivocamos. No estamos diciendo que no nos corrijan, pero hágalo con sabiduría y todo respeto, y hágalo en casa, donde nadie se dé cuenta más que solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y esa gran multitud de testigos que tenemos espirituales. Pero no quiera usted meter las manos en lo que solo corresponde al ministro. Si se presenta una situación en la iglesia, calle usted nomás ahí, calladita: Señor, dale la sabiduría. Y si usted quiere opinar en algo, hágalo en casa. Deje que el ministro tome las decisiones. No se meta en problemas usted con Dios, ni meta a sus hijos en problemas. Bienaventurado el ministro que tiene a la par una mujer sabia que es ayuda idónea. El trabajo en la obra es más fácil, hermano, es más fácil. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que 2 son mejor que 1, y cordón de 3 dobleces, hablando del Señor, que le ordene a los 2 qué hacer, hermano, en lo que concierne a cada uno su función. Las cosas caminan mejor, la obra prospera, las almas son bendecidas. Pero cuando la mujer mete las manos en donde no debe meterlas, hermano,
y quiere gobernar la obra, se emproblemó la casa, y se emproblemó la familia, y se emproblemó la iglesia. ¿Entendimos, amados? ¿Verdad que es sencillo esto? Es sencillo, hermano. El corazón que teme a Dios sabe que esto es sencillo. No nos compliquemos la vida. Quizá va a decir un pastor, qué bueno que enseñó eso, ¿verdad? Pero eso es hermano, normal que lo diga un pastor, pero que lo diga una mujer, una esposa de pastor, que diga, gracias a Dios porque me hablaste, qué bueno, ahora ya entendí. Eso es maravilloso, hermano, que una mujer diga, aprendí hoy algo que no sabía. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu buena voluntad. Te damos gracias por tu amor inefable. Te damos gracias por enseñarnos. Te damos gracias porque eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque abres tu corazón a nosotros. La mujer calle en la iglesia. No le está amordazando la boca. La mujer tiene una función en la iglesia. Pero que calle cuando quiera ejercer la autoridad que solo le corresponde al varón. O manejar las cosas que solo corresponden al varón. Gracias, oh Dios. Gracias, eterno Dios. Creo, Señor, que los temas han sido sencillos, prácticos, pero han sido ricos, Señor. Esto, Señor, va a ayudar a un mejor funcionamiento en la obra. Bienaventurado el ministro que tiene una esposa que camina a la par de él y que no interfiere en las decisiones que el Espíritu Santo le ordena al ministro. Gracias, eterno Dios. Gracias porque tú eres bueno. Gracias por bendecirnos con tu palabra. Oramos, Señor, por las esposas de pastores. Oramos por las esposas de los obreros. Oramos por las esposas de los líderes. Oramos, Señor, por todas las mujeres en general. Hay principios que dejan mucha bendición, Señor. Pero hay principios que si la mujer los deja de hacer, en vez de edificar, destruye, Dios. Y tú nos llamaste para edificar, no para destruir. Gracias, amado Dios. Gracias por tu buena voluntad y por enseñarnos. Gracias, Señor. Oramos para que cada mujer, Señor, que va a escuchar esta enseñanza, cada mujer que sabe que su esposo tiene un liderazgo, ejerce un liderazgo, que tiene un llamamiento, pueda echar, Señor, esto en su corazón y guardarlo ahí, para entender, Señor, que es una ayuda idónea. Quiere levantar sus manos, decirle, Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos. Gracias por entender, Señor, que la mujer es una bendición aun cuando opina, aun cuando como ministros nos corrige en algo que dijimos o quizá hicimos mal. Tenemos que tener ese corazón, Señor, porque es de sabios corregir y agradecer tener a la par una mujer sabia, prudente, Señor, que nos ayuda incluso a corregir aquellas cosas en las cuales nos equivocamos. Gracias, Padre bueno. Hoy, como siempre, bendecimos a tu Espíritu Santo y bendecimos a Jesús, Señor. Bendecimos a ti, oh Padre, por tu buena voluntad y porque abres tu corazón. Gracias, eterno Dios. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor eterno. Gracias, gracias, gracias. Nos llevamos esta palabra, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén.